Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Estamos nuevamente en otra semana en la que sigue avanzando el proceso constitucional. Ya nos estamos empezando a acercar a las definiciones, pronto votaciones ya, y vamos a empezar a conocer ya con más certeza cuáles van a ser los contenidos de esta propuesta que nos van a presentar para que votemos en el plebiscito. Estamos como todas las semanas junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes, investigadora de Polis, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad, y junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Bárbara. Seguimos en estas conversaciones. Ha sido un poco complejo seguir este proceso, no sé si ustedes estarán de acuerdo. A diferencia del otro, ha sido mucho más bajo perfil. Las discusiones se han demorado en darse, los tiempos son muy acotados, pero aún así cuesta entender por qué no se está ya discutiendo los contenidos de cara a la ciudadanía para que nosotros podamos ir viendo cuáles son las cosas de las enmiendas que realmente van a flotar y cuáles van a ser las que se van a ir cayendo. ¿Cómo ven ustedes que va este proceso? Ya estamos a mediados de agosto, ¿no? Les queda poco tiempo, Soledad. Yo creo que igual había un avance en respecto a discutir las enmiendas, en el sentido de que en el fondo en esta semana en las subcomisiones, yo creo que ya empezó ese trabajo, ya no podemos decir que no se esté haciendo. También no sabemos cuánto de esas negociaciones, conversaciones, no se hacen necesariamente en las sesiones de las subcomisiones, sino en reuniones, en los pasillos, en otras instancias, ¿ya? Entonces yo creo que tampoco hay que ser como tan drástico decir no se está discutiendo. Yo creo que sí se está discutiendo. Y esta semana se siguieron recibiendo algunas personas, por ejemplo, a la presidenta del Banco Central, al fiscal nacional, que se pronunciaron precisamente sobre el contenido de las enmiendas de los órganos que ellos representan. Y creo que eso es valioso porque en el fondo sí ayuda a la discusión sobre si esta enmienda es mejor o esta enmienda es peor, o si conviene de frente rechazarla o no. Entonces yo creo que sí hay un avance, ¿ya? Lo que pasa es que como es menos escandaloso quizás, es menos mediático, pero ha habido publicidad, uno puede ver las sesiones y entonces lo que es más difícil, claro, es enganchar a la ciudadanía probablemente, pero una vez que estén los contenidos ya definidos, yo creo que ahí va a tener que haber una labor de información más mediática para poder comunicar a la ciudadanía lo que se está aprobando. Ya, sí, vamos a hablar de eso también, pero Patricio, nosotros que seguimos semana a semana el proceso anterior, claro, estábamos ya acostumbrados a que cada semana teníamos muchísimos temas que discutir, que habían tenido avances, que habían pasado a otra comisión, que habían sido bien debatidos. Ha faltado un poquito de eso para poder enganchar. No, a ver, sí y no. No, mirando hacia atrás, no sé cuánto de lo que nos movía a discutir con mucho entusiasmo a veces tenía que ver con la forma en que se estaban discutiendo las cosas en la convención, que le daban a los debates un atractivo mediático, porque se están discutiendo cosas. O sea, ayer hubo una muy interesante discusión sobre el Poder Judicial. Cuando el presidente Lago fue a la comisión, cuando la presidenta Bachelet, se tocaron temas interesantes, se está discutiendo sobre el sistema electoral, sobre los quórum. Entonces, yo también siento que está ocurriendo oportunamente el aterrizaje, y la noticia, a mi juicio, más importante fue que ya está funcionando, lleva ya 3 sesiones, esta mesa de coordinación. ¿Cuántas veces echábamos de menos en el proceso anterior que hubiera un grupo más pequeño, no que fuera a cortar todo, no que sea una cocina, bla, 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 pero sí un espacio donde se hace la conversación más política, global? Eso está funcionando, llevan ya 3 sesiones, sacaron un papelito con una declaración de intenciones bien valiosa el lunes pasado. Entonces yo creo que eso está ocurriendo. Esto es un carrusel. Como hay semanas que pienso que los porcentajes de posibilidad de éxito son del 55%, a la semana siguiente pienso en 48%.
nunca ha estado en el 99 ni en el 1. Esto Ya, se pero ese mueve. porcentaje va aumentando con el paso de la semana o va disminuyendo. Esta semana está un poquito más alto que la semana anterior en mi cabeza, en mi mente, porque vi este comité, esta mesa que se reunió 2 o 3 veces, pero sigo hablando, repito, de un rango del 55%. Em, yo no soy apostador, nunca en mi vida he apostado, pero no es un porcentaje, creo yo, como para que alguien haga una apuesta muy, muy fuerte. Pero sí es para mantener la esperanza. Yo no he perdido la esperanza de que aquí están trabajando y que existe una posibilidad real de llegar a un acuerdo. Este momento clave, si de aquí al 11 de septiembre no han logrado identificar puntos de acuerdo, por poner una fecha simbólica, ya después se hace, creo yo, más difícil. Francisco, ¿cómo ve el avance de esta semana? A ver, quería recordar que esta instancia de coordinación definió un itinerario de corto plazo para el funcionamiento de las comisiones del Consejo Constitucional y se han ido cumpliendo las etapas que estaban previstas y eso es halagüeño. Donde estriba la dificultad, a mi juicio, es que el oficialismo, por denominarlo de alguna manera, es decir, Apruebo Dignidad y el Partido Socialista, han definido esto que los periodistas denominan las líneas rojas, es decir, aquellos contenidos del texto del anteproyecto de la comisión experta que, a juicio del oficialismo, no pueden ser cambiados por la vía de las enmiendas. Eso está definido y, de algún modo, eso representa, frente a las enmiendas más maximalistas, una dificultad que obliga a abrir un espacio de negociación y de acuerdo. Y ahí me temo que no soy halagüeño, las noticias no son halagüeñas. No hay tal espacio. Y por tanto, el proceso hoy día tiene un signo de interrogación abierto, complejo, a mi juicio. Ahora, de las intervenciones, la semana pasada comentábamos las intervenciones del expresidente Lagos como muy valiosas. Yo quisiera comentar brevemente las intervenciones del Contralor General de la República, el administrativista Jorge Bermúdez, y del presidente de la Corte Suprema y del ministro Leopoldo Llanos sobre Poder Judicial. Son intervenciones ambas en un lenguaje muy directo, incisivas, críticas respecto de un número muy significativo de enmiendas. Y claro, esto tiene dos lecturas. Una lectura es la lectura de la visión inevitablemente corporativa que el jerarca máximo de la Contraloría expresa en el Consejo, y también la visión corporativa que el presidente de la Corte Suprema y ministros de la Corte Suprema expresan también en el Consejo. Pero la otra mirada es la preocupación de estas instituciones del Estado que son fundamentales, una para el funcionamiento de la administración del Estado, la otra para la marcha del país, respecto de algunas enmiendas que estiman no solo vulneran los términos del Acuerdo por Chile y los términos del propio anteproyecto, sino que ponen en serio pie la autonomía del organismo contralor, las competencias del organismo contralor, en particular relativa a la potestad dictaminante, y en el caso del Poder Judicial, también la independencia ad intra y ad extra del Poder Judicial y la autonomía de este desde el punto de vista de su gobernanza. Entonces, esas visiones a las que no estamos acostumbrados, el lenguaje directo, incisivo, muy críticas, llaman poderosamente la atención. Y creo que deberían llamar a darle una segunda vuelta a muchas indicaciones, muchas enmiendas que hoy día están planteadas que podrían terminar causando un severo daño a estas instituciones que son tan claves para el funcionamiento del Estado.
Soledad, ¿cómo ves estas aprensiones que tiene Francisco? Yo creo que las intervenciones, como decía, de los órganos autónomos y bueno, y del Poder Judicial fueron muy importantes, ¿ya? Yo creo que uno a veces mediáticamente se dedica mucho a hablar de derechos, ¿ya? Pero en el fondo, si no tenemos instituciones y una institucionalidad bien establecida, con su independencia, con sus autonomías, da lo mismo que tengamos una lista perfecta de derechos porque igual no va a funcionar, ¿ya? Entonces yo creo que es importante como transmitírselo a la gente lo importante que es la parte orgánica de la Constitución. Por mucho que, claro, suena mucho más técnica, ¿ya? Y yo la verdad es que escuché bien en detalle la intervención del Contralor y creo que tiene razón en muchas cosas, ¿ya? Y el Poder Judicial, la verdad es que también a mí siempre me llama la atención la multiplicación de órganos que se propuso tanto en el anteproyecto como en realidad en las enmiendas, que son relativamente pocas en esa parte, ¿ya? Porque yo creo que, para decirlo en simple, siempre que se multiplican los órganos, ya sea en la Contraloría creando un consejo asesor o a nivel de Poder Judicial creando 4 o 5 órganos, bueno, tú diluyes el poder y lo haces menos eficiente, ¿ya? Pero diluyes el poder dentro de este órgano, ya no estoy hablando de separación de poderes con el Ejecutivo, el Congreso, ¿no? Sino que le quitas peso a la Corte Suprema, le quitas peso a la Contraloría. Y claro, eso llama la atención, porque en el fondo justamente son instituciones que deben ser robustecidas en el día de hoy para hacer frente a abusos del Estado o para proteger los derechos. Entonces, claro, llama la atención esta como burocratización de la Contraloría y del Poder Judicial, que puede tener distintas razones por qué se buscó ya poner estos órganos extra, pero creo que no van en la línea adecuada ya para hacerlo más eficiente, ¿ya? En el caso del Poder Judicial, entiendo que la preocupación está en que hay unas tareas administrativas que le quitan mucho tiempo a la Corte Suprema, tiempo de que podía dedicar, digamos, a sus tareas jurisdiccionales. Pero claro, para hacer eso, para sacárselo, digamos, constitucionalizan órganos que no necesariamente tienen que estar a nivel constitucional, como la Academia Judicial, como la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero crean además otros, ¿ya? Entonces, sobre todo me preocupan los que se centran en temas de nombramientos, ¿ya? Que puedan ser politizados, además, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay un riesgo. Y además que, claro, entiendo que la otra razón por la cual se multiplicaron tantos estos órganos en el Poder Judicial es un cierto temor a crear un Consejo de Magistratura como existe en otros países que concentra mucho poder y que lo hace como un Poder Judicial paralelo, digamos. Pero claro, el mayor riesgo en realidad es la politización, no el que sea un órgano, sino que el que estos órganos sean formados por políticos y que queden, como ocurre en España, efectivamente cooptados por el gobierno de turno. Entonces ahí yo creo que efectivamente hay mucho espacio para mejora y espero que en la parte orgánica ahora se le tome el peso que tiene. Es la parte quizá menos atractiva comunicacionalmente, pero de las más importantes, Patricio. Por supuesto, es de lo más importante, debiera ser para cualquier ciudadano la línea roja, 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 porque, como lo decía Soledad, podemos tener un esquema de derechos reguleque, ¿ah? Pero lo que no podemos darnos el lujo es de no tener tribunales independientes. Eso, el costo de aquello es simplemente terrible. La semana pasada conversábamos un poco sobre los planteamientos del Contralor. Yo me quiero detener un segundo en una de las cuestiones que se discute. ¿Qué es preferible en un órgano como la Contraloría? Y eso vale también para las superintendencias, que se preocupan de fiscalizar. Hay razones para preferir un órgano unipersonal, desde el punto de vista de una unidad de criterio, desde el punto de vista de un impulso más expedito, más claro. Lo mismo vale, por ejemplo, para el fiscal nacional. Pero, por supuesto, también hay argumentos para buscar colegiatura, buscar órganos colegiados, ¿ah? Evitar que por el carácter o la personalidad de la persona que está a cargo ocurran abusos, ¿ah? Que se personalice en exceso la función. En Chile
hemos estado discutiendo esto ya por bastante tiempo. Entonces ya hay una superintendencia que la cambiamos por un Consejo de Mercado Financiero, la CMF, que es colegiado. ¿Ah? Y hay gente que cree que lo que hay que hacer es ir moviendo la mayoría de estos órganos hacia ese tipo de estructura. Yo creo que el tema no es de blancos y negros. Creo que en algunos casos está muy justificado que tú tengas órganos colegiados. Tiendo a coincidir con el Contralor y tiendo a coincidir con los fiscales nacionales de los últimos años, en que para esas dos funciones el carácter unipersonal es importante por el peligro de que una característica colegiada más o menos cuoteada, lo que en sí mismo no es malo, en sí mismo no es malo, ¿ah? Signifique paralizar una acción de fiscalización que tiene que ser más asertiva para corregir los problemas que puede producir un contralor o un fiscal nacional demasiado asertivo. Bueno, existen instancias ulteriores. La Contraloría no es la última palabra. Es muy importante, pero no es la última palabra. Y el fiscal nacional lo que hace es promover la acción, pero él no condena a nadie, ella no condena a nadie. Son los tribunales que en los niveles superiores son siempre colegiados. Entonces, esto un poco para que los ciudadanos de repente dicen el Contralor fue a reclamar. No se está proponiendo crear una Contraloría colegiada, pero se está proponiendo, algunos proponen que exista un consejo asesor colocado al lado, arriba, al ladito, pegadito. ¿Ah? ¿Para qué? Para apoyar al Contralor, yo diría fantástico, para darle un consejo calificado, ¿ah? O para controlarlo, para sujetarlo, para amarrarlo. ¿Ah? Si fuera lo segundo, yo personalmente creo que desde el punto de vista de lo que necesitamos en términos de fiscalizar a la administración pública, tiendo a preferir un mando unipersonal en que uno puede apuntar con el dedo, este señor lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, esta señora se pasó de revoluciones o no. Y repito, por último, si tenemos esas quejas, veamos maneras de controlar. Pero esa es una discusión donde no hay verdades absolutas, donde hay opiniones muy razonables. No sé, no lo he conversado esto con Soledad y Francisco en detalle, pero no sería raro que tuviéramos matices entre nosotros, y tampoco es una cuestión de color político. Podemos encontrarnos con una persona de ideas conservadoras o socialistas que en este tema coincidan en uno o en otro sentido. Francisco. Sí, yo quisiera destacar que, claro, aquí no hay blancos y negros, ¿no? Y hay que evitar demonizar posiciones. En la comisión experta, por ejemplo, los comisionados expertos de derecha se opusieron a establecer tribunales de lo contencioso administrativo, que en clave de Estado de Derecho y a propósito de lo que estamos discutiendo sobre Contraloría serían claves. Sin embargo, en las enmiendas, viene una enmienda de Chile Vamos que propone instaurar un proceso de lo contencioso administrativo en el capítulo sobre Poder Judicial. Sin embargo, no tribunales de lo contencioso administrativo. Es decir, esto yo sé que es un poquito técnico, pero si uno quisiera hacer mejoras en la protección de los ciudadanos frente a la administración, no solo tiene que tener una Contraloría General de la República robusta, sino que tiene que tener tribunales de justicia especialistas y robustos para asegurar los derechos de los administrados frente a la administración, pero además para eventualmente controlar la acción de un Contralor General de la República que es robusto. Y ese es un espacio de mejora evidente. Yo creo que el Consejo Constitucional no debe abandonar ese empeño. Ahí hay un espacio de mejora sustantivo. Ojalá el Consejo tenga la lucidez para que, de una vez por todas, después de 100 años, tengamos tribunales de lo contencioso administrativo. Digo 100 años porque el año 1925 la Constitución preveía estos tribunales en el artículo 87, nunca se constituyeron, y bueno, esa fue una cojera de nuestro Estado de Derecho durante el siglo XX evidente. Y claro, esto puede ser complejo para los ciudadanos, pero los que somos abogados, los jueces,
Sabemos que aquí se juega de verdad el Estado de Derecho. Más allá del catálogo de derechos, sin instituciones robustas, no hay Estado de Derecho, no hay un aseguramiento efectivo de los derechos. Y esto es muy clave. Soledad, en términos de metodología, de cómo están trabajando, ¿cómo se va a ir zanjando esto? Se está discutiendo, se están recibiendo personas expertas y vinculadas a estas materias, pero ¿cómo se sigue? O sea, de acuerdo al cronograma que propuso esta mesa coordinadora, entiendo que las votaciones ya tendrían que partir la última semana de agosto sí o sí. ¿Ya? Entonces, es cierto que estamos a la espera, pero tampoco es que sea un plazo muy largo. Ya, o sea, 2 semanas. son 2 semanas, ya no es nada, entre medio hay un martes feriado, o sea, la verdad es que yo creo que son plazos apretados, realistas, pero apretados, ¿ya? Entonces, me parece que eso es lo que sigue, ¿no? O sea, ver cómo se van dando las discusiones, de qué enmiendas van agarrando mayor fuerza, y también la posibilidad de que llegaran a presentar o negociar enmiendas de unidad de propósitos, ya que en el fondo se supone que en este espacio no se pueden presentar nuevas enmiendas, pero existe la posibilidad de crear nuevas enmiendas que modifiquen la redacción de las anteriores, pero que tengan en el fondo, que todos ya buscando el mismo propósito, busquen una salida. ¿Ya? Entonces, O sea, en el fondo no se pueden presentar nuevos temas, que de hecho ese claro, era un argumento republicano. Dijeron, dado que esta era la única vez que íbamos a poder plantear los temas, bueno, con todos. Pero en la medida que vayan discutiendo, pueden eventualmente presentar nuevas reacciones para modificarlo, para bajar, pero siempre sobre esa misma materia. claro, entonces, y bueno, y en base un poco en eso también se basaba el requerimiento de la Corte Suprema diciendo que si se creaba un nuevo capítulo y no había oportunidad para presentar enmiendas sobre ese nuevo capítulo, se les había quitado una oportunidad. Lo que pasa es que el tema del capítulo sí estaba, el de Fuerzas Armadas, entonces por eso hemos discutido que no tenía tanto peso esa reclamación, porque en fondo la posibilidad de presentar enmiendas sobre Fuerzas Armadas para la izquierda sí existía. O sea, eso solo va a variar en cómo se administran, si se van a poner en un capítulo o en otro, pero Claro. las enmiendas van a ser la misma o deberían ser la misma. O deben ser la misma. La discusión de contenido sí hubo la oportunidad de discutir de contenido sobre Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que hay que estar atento a eso, ¿no? De si va saliendo en la discusión esta posibilidad de unas vías intermedias a las enmiendas que ya se han presentado, o cuáles simplemente, como decía Francisco, se van a mantener tal cual y pueden como dividir aún más digamos, los distintos sectores políticos. Podría ser esa una tremenda oportunidad para empezar a encantar o reencantar a la ciudadanía, Patricio, porque tal como hemos dicho muchas veces, republicanos y Chile Vamos juntos podrían aprobar todas sus enmiendas, pero se está tratando de hacer un esfuerzo para cruzar la vereda y generar algunos acuerdos. Y esto de encantar, hay varias cosas que uno puede imaginar. Yo quiero pensar que uno puede encantar a las personas con un trabajo muy bien hecho, que signifique un acuerdo muy amplio, donde uno vea a personas desde la derecha a la izquierda, en un contexto dificilísimo, en un contexto tan complejo, porque la gente está viendo fuera de la convención una mezcla entre Kiev, Kabul, Vietnam, digamos, la lucha política en el Congreso, la disputa entre los partidos políticos está tremendamente dura, ¿no es cierto? Acusaciones van, acusaciones vienen, lenguajes que se van a ir poniendo probablemente más duros de aquí al 11 de septiembre. La ciudadanía ve eso. Y al mismo tiempo ve este otro grupo que piensa muy distinto, que han logrado mantener un modus vivendi bastante razonable, ¿eh? Bastante sensato. Ahora, si no somos capaces de encantar a nuestros conciudadanos con un trabajo bien hecho, de amplio consenso, sobre una cuestión de bien común, tenemos un problema mayor, que es un problema de las democracias contemporáneas, ¿eh? Es un problema más complejo, ¿eh? Las otras formas de encantar, hacer un buen spot, hacer un jingle con una canción bonita y te quiero mucho, no, yo te amo, no, yo te adoro, no, yo te sobreamo, todas esas cosas que están haciendo ahora y circulan por YouTube,
y poner caras lánguidas y palomas y conejos y todas esas cosas, está bien, el marketing, pero yo quiero pensar que, que todavía hay una sensatez nacional. Esto es, si es que tenemos un acuerdo transversal, por supuesto, ese es el sine qua non, ese es eh, porque aquí no estamos buscando un pololo para el verano, estamos buscando una pareja de vida. Entonces, que use un blue jean bonito, que se mueva bien, que baile bien, puede ser para el pololeo de verano, digamos, pero para una constitución yo tengo que buscar algo mucho más serio. Ahora, yo esperaría que fuéramos capaces de decir esto en forma consistente a partir de septiembre, octubre, noviembre, y la fuerza de que lo diga un socialista, un UDI, un Renovación Nacional, un comunista y un republicano, debería ser potente. No estoy seguro que eso garantice el triunfo, pero ese es el único atractivo al que yo puedo apostar. Bueno, republicanos de hecho ya están preparando el despliegue nacional, ellos están muy esperanzados con que eventualmente puedan sacar adelante una nueva y mejor constitución a juicio de ellos, por lo que van a empezar a hacer giras y bueno, tratar de subir a la gente a este proceso, mostrar lo que se está haciendo y eventualmente lograr que la gente quiera votar por apruebo, Francisco. Claro, lo que pasa, volvemos al punto, señalaba Patricio, o sea, vamos a votar una constitución impuesta por republicanos a lo que se suma Chile Vamos, o vamos a votar por una constitución que es fruto del pacto. Eso hace la diferencia. Y la diferencia no está hecha en el resultado de diciembre, está hecha en la presencia de un pacto o no subyacente al texto constitucional, porque eso le da larga vida a esto. Eso genera legitimidad. Y eso es una cuestión que tenemos que aprender. Lo hemos dicho varias veces en este mismo programa en orden al aprendizaje que la experiencia del proceso 2.0 nos dio, la Convención Constitucional. O sea, el intento un poquito maximalista, el intento de exclusión sectaria, eso no lleva a ninguna parte. Sabemos sí, lleva a extremar posiciones, a radicalizar posiciones, a aumentar el conflicto político. Y bien señalaba Patricio, basta con asomar la cabeza y vamos a ver que las instituciones están enfrascadas en todo tipo de conflictos, de denuncias, que ocultan a veces lo que es relevante, lo que es significativo. O sea, la oposición hoy día es obstruccionista del gobierno, parece no importarle el destino de las pensiones, el destino de la salud previsional. Estamos aferrados a dogmas, a eslóganes sin ningún sentido. Yo creo que estamos viviendo un momento bajo de la República, lo he comentado con colegas, con amigos. Estamos en un escenario complejo en que el quehacer del Consejo Constitucional está contaminado por la realidad y creer que el texto constitucional debe ser fruto de las pulsiones de la calle es un tremendo error. Las pulsiones de la calle pueden ser cuestiones que finalmente resulten esperpénticas o absurdas. Si uno lo mira con la perspectiva de largo plazo, la perspectiva del bien común de una sociedad política. Hay un tema que Republicanos pone sobre la mesa porque cuando estábamos en la época del estallido, cuando estábamos en épocas de manifestaciones, claro, muchos de los mismos que ahora dicen que no hay que mirar tanto la calle o que no hay que hacerle caso en todo necesariamente, lo hicieron. Entonces, en el fondo, están eligiendo la calle cuando el viento va al favor o no, porque, por ejemplo, para la reforma de pensiones, la gente manifiesta en todas las encuestas que quiere que parte importante o toda la plata adicional vaya a su cuenta individual, entonces ahora dicen, no, en realidad no. Pero cuando la gente o ellos le atribuían, por ejemplo, no más FP, ahí sí la gente tenía la razón. Entonces, ¿cómo se hace ese equilibrio, Soledad? Yo concuerdo que no hay que mezclar
demasiado, digamos, la Constitución con la contingencia, porque el objetivo Es es distinto, difícil, ¿ya? pero No estamos- importante. Importante. O sea, concuerdo con eso que dice Francisco en ese punto, pero también hay que recordar que el Consejo es un miembro electo, ¿ya? O sea, un órgano electo, que por lo tanto tiene un carácter representativo, ¿ya? Entonces, es verdad que sería deseable que la Constitución llegue a unos acuerdos transversales, pero también hay que tener en cuenta que fueron elegidos por la ciudadanía para representar lo que la ciudadanía, los votantes veían en ellos, ¿ya? Entonces, tampoco es tan fácil y yo no creo que estén simplemente mirando a una contingencia ahora, sino que es más bien a cumplir con lo que prometieron en la campaña, ¿ya? Entonces, creo que es un poco diferente. Parecido, pero un poco diferente. Una cosa es escuchar en la calle el grito del momento, caso convenios, no sé, fundaciones, etcétera, o encuestas populistas, pero también hay que mirar que en el fondo tienen un mandato de la ciudadanía y que la ciudadanía está mirando si van a ser coherentes con lo que prometieron. Y eso no es tan fácil, ¿ya? Que creo que es una diferencia con la convención anterior, porque en la convención muchos de los electos, que eran independientes, no sabíamos qué pensaban. Sabíamos que pensaban en derecho al agua, pero no sabíamos qué pensaban respecto al sistema político. O sea, no. Cambio acá, tenemos partidos, y sí tienen un programa, y sí tienen. Entonces, creo que también para ellos Y es más. en el caso, perdón, de republicano es súper nítido, porque ellos siempre han dicho abiertamente todo lo que piensan, no lo han escondido, no lo han cambiado para nada. Entonces, es súper coherente lo que ellos Entonces, propusieron. yo y lo tendría que más cuidado en cuestionar la legitimidad del proceso, ¿ya? Porque no creo, lamentablemente, por las condiciones de polarización política que estamos, que sea posible que en la práctica vamos a tener en ningún tipo de proceso quizás un texto demasiado con un apoyo del 70%. ¿Ya? Esa es la verdad. Entonces, necesitamos cerrar esto. Ha sido un proceso que tuvo muchas etapas. No sabemos cómo va a terminar, pero en su diseño sí tiene posibilidades de legitimación, ¿ya? Entonces, creo que igual es peligroso que nosotros empecemos a deslegitimizarlo cuando en realidad como diseño institucional del proceso, en fondo, hubo participación de partidos políticos, hay un consejo que es electo, la ciudadanía participó en la elección de esos consejeros y vamos a tener un plebiscito de salida. Sí, sería deseable el acuerdo y el pacto lo más amplio posible, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, o sea, también necesitamos cerrar esto, ¿ya? O sea, no creo que podamos seguir con el proceso abierto eternamente, ¿ya? Entonces, ojalá se logre el pacto lo más posible, pero también seamos responsables de decir, este proceso sí es legítimo en su diseño. Patricio, ¿cómo ves que probablemente va a ser uno de los factores más relevantes en estas semanas? Y en Y las finales. Soledad pone el, el dedo en la llaga de la cuestión. Eh, a ver, yo creo que la constante señalización de lo que el otro hizo antes, el te lo dije, eh, es entendible, pero no nos lleva a muchos lugares. Efectivamente, la izquierda o la mayoría de la izquierda eh, entendió mal la tarea que tenía entre manos el 2021 y 2022. Pero eso no significa que no exista una tarea constitucional. Que la izquierda lo haya entendido mal o la mayoría de la izquierda lo haya entendido mal, no significa que no exista. Es como algo distinto a la política normal. La tarea constitucional consiste en hacer un pacto que sea distinto al programa de un sector político. Esa es la verdadera y auténtica tarea constitucional. Es un ideal no utópico. Lo han conseguido algunos países. Y los países que lo han conseguido han tenido mejor suerte que los países que han desechado este ideal. Entonces, que la izquierda no haya actuado en conformidad con este objetivo, creo yo, no puede ser argumento para que ahora la derecha diga, no, yo ahora tengo que hacer lo que tengo que hacer nomás. No. El desafío sigue siendo, es y sigue siendo un pacto entre dos partes, no entre las distintas derechas, como tampoco era lógico un pacto entre las distintas izquierdas. Es un pacto entre, yo diría, por lo menos, buena parte de la derecha y buena parte de la izquierda.
Eso es lo que hace un pacto constitucional. Ojalá cerrarlo, pero no. Yo pienso que cerrarlo por cerrarlo, y cerrarlo con un texto que representa a un solo sector, es agarrar un hilo, poner ahí una sutura sobre una herida que está ubicada en un lugar muy delicado del organismo y donde sabemos que esa pequeña sutura no va a aguantar. Entonces, tampoco creo yo que pueda ser un argumento decir, mire, hay que cerrarlo porque hay que cerrarlo. Entonces, si resulta que es un acuerdo entre republicanos y Chile Vamos, está bien. No está bien. Eso no está bien desde el punto de vista de una constitución. Y cuando digo 70%, yo tampoco me hago ilusiones de que en el plebiscito de diciembre el apruebo gane con un 70%. Yo estoy diciendo que para que A, se gane y B, sea un pacto constitucional, el acuerdo a nivel político tiene que ser del 70%. O sea, tiene que ser del 70% o del 80%. Ahora, vamos a ver si eso se traduce en un 50.1% de los votos, porque hay un montón de ciudadanos que no responden a ese tipo de coordenadas, que están molestos. Entonces, quiero volver a decirlo por enésima vez, espero no estar aburriendo a la gente que nos escuche, nos sigue, pero es para que dimensionemos. Muchas personas que siguen estos temas a nivel mundial, que entienden que es importante que las constituciones se hagan en forma participativa y democrática, se están preguntando cada vez más cuán factible es eso en los tiempos que corren. Y miran a Chile, entre otras cosas, con mucha atención, porque somos también un laboratorio. ¿Será posible en los tiempos que corren? No en los años 70, no en los años 80, ahora, ¿no es cierto? Con fake news, con polarización, con bajo crecimiento económico. ¿Será posible hacer un acuerdo constitucional participativo, democrático, institucional, que sea un verdadero pacto? ¿Existe esa posibilidad? O definitivamente lo que tenemos que, como planeta, es decir, apostemos a que de tiempo en tiempo las élites lúcidamente hagan un buen negocio. ¿Ah? Y saltémonos al pueblo, porque si lo llevamos al pueblo, se va a funar, se va a chingar. Yo quiero pensar, no solamente por Chile, no solamente por Chile, en primer lugar por Chile, pero también por la democracia, que esta no es una gesta imposible, que todavía sigue siendo posible hacerlo de esta manera, pero es muy difícil, y quiero insistir, es muy difícil, es muy difícil. Por eso hemos estado dando tumbos desde hace 4 años, 5 años, desde que la presidenta Bachelet lo planteó, y por eso requiere tanto patriotismo. No me gusta mucho usar esa palabra. Yo creo que el patriotismo está muy repartido, y también hay gente que puede estar en contra del proceso que es patriota, de manera que no quiero decir que todos los patriotas tienen que estar a favor del proceso. No, un patriota puede estar en contra del proceso, pero requiere mucho amor al país, poner en segundo plano tus diferencias ideológicas. Requiere mucho amor al país hacer ese ejercicio. Cuesta mucho hacerlo. Pero si eso no ocurre en alguna medida, si republicanos, si José Antonio Kast no pone alguna de sus ideales en un segundo plano por un momento, y si el presidente Boric no hace lo mismo, no vamos a tener pacto constitucional. Así es. Para cerrar, Francisco y Soledad, ¿qué esperan que ocurra en esta semana? La próxima semana, ya lo decía Soledad, más encima hay un martes feriado, vamos a tener una semana media interrumpida, pero para nuestro próximo programa, ¿ya qué novedades deberíamos tener, Francisco y Soledad? Yo quisiera recoger una discrepancia radical con Soledad. Ella ha dicho, lo mejor es enemigo de lo bueno. Un texto constitucional con las enmiendas de Republicanos de Chile Vamos no es una buena constitución, es una pésima constitución. Es una versión desmejorada de la constitución que ya tenemos. Y yo creo que aquí las posibilidades de un pacto se producen en la medida en que haya un mínimo de lealtad con el anteproyecto de la comisión experta.
que se basó en un pacto. Y lo que ha ocurrido hoy día es que ese pacto ha sido desconocido o quebrantado. Yo quiero ser muy franco en esto. Esa es mi visión de las cosas, por lo menos. Y creo que el llamado es aquí a deponer las posiciones extremas. Algunos hablaban de partisanas, esa expresión me parece muy incorrecta, porque los partisanos son patriotas. ¿Ya? A deponer las posiciones extremas, las visiones parciales. Y los despropósitos e inconductas asociadas al proceso anterior no pueden justificar los despropósitos e inconductas del proceso actual. Y esto no es cuestionar la legitimidad de este procedimiento. Esto es cuestionar el resultado, el producto de este procedimiento. Y yo he insistido permanentemente, este no es un problema solo de votos en diciembre, es también un problema de pacto o acuerdo. Para esperar este acuerdo, yo creo que lo que ojalá pase esta semana, aunque quizás vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no? Es precisamente buscar acuerdos en esos puntos que decíamos al comienzo del programa, ¿no? La parte orgánica, ya lo decía Patricio, no necesariamente depende de colores políticos. El diagnóstico que se había hecho inicialmente era que necesitaba una constitución que permitiera una mejor gobernanza, mejores instituciones. Entonces yo creo que ahí hay un gran espacio para tener buenas instituciones, sólidas instituciones, que queden bien técnicamente, que puedan ser transversales. ¿Ya? Quizás en temas de derechos va a ser más difícil llegar al pacto, pero en temas de instituciones hay un tremendo espacio, ¿ya? Y sería muy positivo también para mostrar a la ciudadanía que consejeros de distintos sectores y los comisionados expertos que también han seguido participando logren un acuerdo en esos temas que pueden ser, como decíamos al comienzo del programa, menos atractivos, pero que son fundamentales, ¿ya? Para el funcionamiento del Estado. Entonces yo creo que, no sé si lo vamos a ver tan pronto esta semana, pero ojalá lo antes posible para que en el fondo ver que hay estos avances de conversación, de escuchar al otro, de que todavía de que sí podemos llegar a acuerdos en puntos, y en puntos que sí son claves, que no son menores, ¿ya? Yo esperaría que en el fondo ahí perfectamente veo un espacio para una mejora, no para una constitución peor, de todas maneras. Muchísimas gracias, Soledad, Francisco, Patricio, como siempre. Nos vamos a quedar a la espera que ocurre en esta nueva semana. Ya nos estamos acercando, en un par de semanas sí o sí tienen que comenzar las votaciones, así que vamos a tener novedades pronto. Que tengan los tres un muy buen fin de semana. Gracias. Pero Les vaya muy bien a todos. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros en nuestras transmisiones. Vamos a seguir conversando con presidentes de partidos, con consejeros, comisionados expertos para ver cómo sigue este proceso. Síganlo con nosotros aquí en emol.com.